¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Jueves, casi fin de semana. Yo con el gusto de saludarlos, esperando que estén muy bien y disfruten este día al máximo, siendo positivos. Y además, aprovechando los tiempos muertos que tenemos ahora en la Procuración de Justicia, al menos aquí en el estado de Guanajuato, porque les platico que con los nuevos lineamientos respecto a la pandemia que estamos viviendo, al menos en los juzgados, al menos en los juzgados civiles han tomado medidas relativas a que para presentar escritos iniciales de demanda, para checar expedientes o algunos otros trámites en los juzgados civiles se tiene que sacar cita. Por tanto, hoy me tocó cita para revisar un expediente a las 9 de la mañana. Terminé rápido, 10 minutos, y luego tengo cita a las 9:45 para presentar los escritos iniciales de demanda. Y pues aprovecho para comentarles de esos temas que me apasionan, como son temas de derecho, que se me hace interesante e importante que todos lo conozcan. Hoy en específico les quiero hablar de algunas situaciones muy importantes y nuevos criterios respecto a la guarda custodia de los menores. Y es que la guarda custodia es un tema muy recurrente en lo que es el derecho familiar y tiene que ver con qué padre o madre de los menores hijos se queda a su cargo y a su resguardo la mayor parte del tiempo al cuidado de los niños, y que además la mayor parte de los días duermen bajo su techo. Y mientras que el otro padre o madre que no se queda judicialmente con la guardia custodia, pues establece un régimen de convivencia que es menos tiempo que el padre o madre que tiene la guardia custodia. Y esto es muy importante saberlo, porque luego hay muchas personas que se confunden y no saben una de las situaciones importantes de la guarda custodia. Una de las que se me hace más interesante y que a veces le sorprenden a los clientes o a los amigos que consultan, es que el padre o madre que se queda judicialmente con la guarda custodia es quien recibe del otro que no se quedó la pensión alimenticia o los alimentos, como se le llama, a favor de sus menores hijos. Y alimentos en el sentido amplio de la palabra, como lo dice la ley, que los alimentos incluyen la comida, el vestido, la educación, la salud, el ocio, y no recuerdo si se me pasa por un concepto. Entonces, por eso es que quien no tiene la guardia custodia tiene que demostrar la parte proporcional que da para los alimentos de sus menores hijos a través de un depósito o una entrega en efectivo. Y esto es importante porque a veces pensamos, por eso hablo de parte proporcional, porque a veces pensamos que el padre o madre que tiene la guardia custodia no tiene que cooperar para los alimentos de sus menores hijos, y esto es totalmente falso, porque al menos nuestra ley civil en el estado, y creo que es casi homóloga para todos los demás estados, menciona que los alimentos deben ser otorgados o dados o proveídos a los menores hijos por los dos progenitores. Eso sí, cada uno en base a la proporcionalidad que pueda darlos y a la necesidad de los menores. Sin embargo, ¿por qué a veces no vemos que quien tiene la guarda custodia tenga que demostrar los gastos o un depósito o una erogación para sus menores hijos? Pues no lo vemos porque se sobreentiende que como está la mayor parte del tiempo con el padre custodio y duerme la mayor parte de los días bajo su techo, se sobreentiende que hay gastos del día a día, como de hablarles su ropa, de cuidarlos, de prepararles de comer. Se sobreentiende que existen esos gastos y que entonces esos gastos ya están precomprobados y no tiene el padre o madre custodio, no tiene que comprobarlos como sí lo tiene que hacer quien no tiene la guardia de custodia. Ese es un tema que quise compartirlos, interesante. Sin embargo, hay otro que les quiero compartir que tiene que ver con este progresismo de derechos humanos y el nuevo paradigma cuando se trata del cambio o de decidir quién se queda con la guarda custodia de los menores hijos. Les explico. Cuando se pelea la guardia custodia en un procedimiento judicial, se le llama, se pide en las prestaciones la guardia custodia y le ponen, pido la guardia custodia definitiva. No me gusta el concepto, porque si bien judicialmente va a quedar establecido quién tiene la guardia custodia, en mi punto de vista para nada es definitiva, porque durante el transcurso de los años, hasta antes que los menores cumplan la mayoría de edad,
se puede cambiar o se puede pedir el cambio de guardia custodia. O sea, que un padre que la tiene, judicialmente se la quiten y la guardia custodia se le den al otro. Pero para esto hay que demostrar con pruebas y hechos idóneos, que se pide la guardia custodia, el cambio de guardia custodia, porque el padre o madre que le está pidiendo es más idóneo que el otro que judicialmente la tiene. Y para esto pues hay miles de aspectos y que se deben analizar. Generalmente cuando se analiza tanto a quién se le da la guardia custodia o cuando se analiza el cambio de guardia custodia, el principal aspecto es dónde o con qué padre o madre los niños tienen un mejor desarrollo en todo el sentido de la palabra, desde desarrollo físico, social, psicológico, educativo, y donde tienen un ambiente más propicio y se sienten más felices. Todo esto en base al interés superior del menor. Entonces la guardia custodia se otorga o se da el cambio cuando se demuestra qué padre o madre es más idóneo para tener en custodia a los menores. Y esto es importante porque entre de las muchas cosas o los muchos aspectos que se tienen que analizar para otorgar la guardia custodia o hacer el cambio, hay un aspecto que tiene que ver con la discriminación o la supuesta discriminación que pueden sufrir los niños por el trabajo del padre o madre o por el oficio al que se dedica el padre o madre. Y en estas situaciones donde les quiero compartir que hay unos criterios interesantísimos, si no me equivoco, del segundo tribunal colegiado del séptimo circuito, en los que a través de unas tesis definió que tanto las preferencias sexuales del padre o madre y tanto el trabajo o oficio a que se dedica un padre o madre de los menores no es un aspecto definitorio ni es un aspecto por el que se le debe excluir a un padre o madre por tener cierta preferencia sexual o dedicarse a su oficio, por el que se le debe excluir tajantemente de tener la guardia custodia. Y esto es importante porque incluso una de las tesis lo dice bien claro: no necesariamente se debe excluir a un padre o madre de la guardia custodia por dedicarse a la prostitución o por tener cierta preferencia sexual. A lo que se dedica su preferencia sexual no es totalmente como la prueba total de que se debe cambiar o otorgar la guardia custodia a cierto padre o madre. Y esto es importante porque no quiere decir que porque tú compruebes que el padre o la madre se dedica a la prostitución o tiene cierta preferencia sexual, ya por eso se va a dar de facto que se debe cambiar o otorgar la guardia custodia a cierto padre o madre. Y esto es muy importante, porque son 3 tesis que se las puedo compartir. Seguramente se va a hacer jurisprudencia, que se las puedo compartir porque es muy interesante, porque en realidad los tribunales colegiados ese tribunal colegiado de circuito en su exposición nos dice que pues no necesariamente es demostrar a qué se dedica el padre o madre o qué preferencia sexual tiene para presumir que va a haber discriminación hacia los niños por situación del padre o la madre, sino que pues tienes que demostrar, porque en realidad es lo que debe ser. Tienes que demostrar que eso a que se dedica o que su preferencia sexual como tal les afecta psicológicamente o en el desarrollo de los niños. Y si no demuestras eso, pues no va a haber cambio. Así se dedique, como lo dijo los tribunales colegiados, este tribunal colegiado, así se dedica a la prostitución o tenga cierta preferencia sexual. Y esto es muy importante porque este tribunal colegiado tomó como fundamento una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos promovida por una jueza chilena que ahorita no recuerdo su nombre, pero creo que es Kale Natala Rifo y sus niñas contra el Estado de Chile, en el que les comento rápido el asunto. Es una jueza chilena bisexual que se separó de su expareja, padre de las niñas, y entonces se le concedió la guardia custodia. Sin embargo, tiempo después se juntó con su pareja sentimental, que tenía una preferencia sexual pues hacia la misma mujer, o sea, era de la comunidad LGTB, eran lesbianas, y
Y entonces, cuando se entera de esto el padre de las menores, cuando se entera de esto del padre de las menores, el padre de las menores pide el cambio de guardia a custodia por la preferencia sexual de la madre. La verdad es que no se la no concedieron el cambio en varias instancias, sino hasta que llegó lo que es lo homólogo a la Suprema Corte, pero en Chile tiene otro nombre, y la Suprema Corte o lo homólogo en Chile sí concedió el cambio de guardia a custodia. Como era el último lugar al que podía recurrir la jueza, pues se fue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que se habían violado ciertos derechos establecidos en las convenciones de derechos humanos, como era la no discriminación. Entonces, esta situación tan importante, esta resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la toma este tribunal colegiado de circuito y resuelve que no por proteger el interés superior del menor o por una suposición de que el interés superior del menor está en riesgo, tú vas a vulnerar un derecho, como es el derecho a la no discriminación, un derecho humano como es el derecho a la no discriminación. En conclusión, quiere decir que no necesariamente por esa suposición de que a los niños van a ser discriminados o afectados por la preferencia sexual de su padre o madre o su trabajo, no necesariamente por eso ya vas a decir que el interés superior del menor puede estar vulnerado, o no necesariamente por suponer que estás defendiendo el interés superior del menor vas a discriminar. Qué importante resolución, me encantó compartírselo, espero sus comentarios y también sus críticas y estamos a la orden. Excelente jueves, Dios los bendiga.